Muy buen día, licenciada Mildred. Mi nombre es José Miguel Morales Tamub y me acompaña mi compañero Kevin Baeza del séptimo ciclo, sección A. Adicionalmente nos acompaña nuestra compañera Julia, pero no se va a presentar. Antes de iniciar con la exposición, quisiera aclarar que ella únicamente nos está apoyando en la presentación del- de la exposición, debido a que mi compañero y yo tuvimos ciertas complicaciones. Es solo una aclaración, solo para que usted solo se concentre con mi compañero Kevin y yo. Bueno, iniciemos. El ministerio al desarrollar es el MINFIN, Ministerio de Finanzas Públicas. Tenemos claramente aquí el logotipo, que no puede faltar el emblema del escudo nacional. Se puede ver claramente los colores y el nombre en general. Bueno, para explicar en sí qué es el Ministerio de Finanzas Públicas. El Ministerio de Finanzas Públicas viene directamente del organismo ejecutivo, en la cual se encarga de dirigir la política fiscal, administrar los recursos públicos, gestionar el presupuesto nacional y la deuda pública. En sí, su función es garantizar la transparencia y la sostenibilidad financiera para el desarrollo del país. Y claramente tenemos a los ministros. Muy bien, licenciada, ¿qué tal? Buen día. Pasando a explicar el tema, vamos a explicar sobre los ministros y sus viceministros, el ministro y sus viceministros. El ministro actual es Jonathan Benko Seisin, quien es economista, académico y político guatemalteco. Detrás de él tenemos a los viceministros que apoyan al cargo del Ministerio de Finanzas. Comenzando con el primer viceministro y hablando de sus cargos, quien sería Walter Rolando Figueroa Chávez, quien su cargo es el viceministro de la Administración Financiera. Su función es ayudar a diseñar la política fiscal y financiera del país, coordina la política presupuestaria y supervisa la correcta administración de los recursos financieros del Estado. La profesión de este viceministro es ser licenciado en economía con maestría en finanzas, pasando a hablar de la segunda viceministra, que sería Patricia Carolina Guachín. Su cargo es ser viceministra de Ingresos y Evaluación Fiscal. Su función es encargarse de evaluar la política fiscal, supervisar los ingresos tributarios y analizar la capacidad de endeudamiento del Estado. La profesión de Patricia Guachín es ser economista con maestría en Economía y Relaciones Internacionales. Pasando al tercer viceministro, que sería Carlos Augusto Melgar. El cargo que él lleva es ser viceministro de Transparencia Fiscal y Adquisiciones del Estado. Su función es supervisar la transparencia en el uso de recursos públicos y coordinar las compras y contrataciones del Estado. La profesión de este viceministro, Carlos Melgar, es ser abogado y notario egresado de la USAC. Pasando a la última viceministra, que sería Débora Alvarado, su cargo es ser viceministra de Administración Interna y el Desarrollo de Sistemas. Su función es coordinar el presupuesto interno del ministerio, los recursos materiales y el desarrollo de sistemas administrativos y tecnológicos. La profesión de la viceministra Débora Alvarado es licenciada en Relaciones Internacionales con maestría en Formulación y Evaluación de Proyectos. Ahorita vamos a pasar a hablar sobre los antecedentes históricos de este Muy ministerio. bien, continuamente en los antecedentes históricos conocemos muy bien la época colonial. ¿Qué tiene que ver la época colonial en esta parte? Es que la época colonial es un periodo de dominio político, económico y cultural ejercido por las potencias europeas, principalmente por la corona española, quienes fueron los encargados de colonizarnos en Guatemala. Entonces, esta época tiene sus inicios del año 1521 y finaliza en el año 1821, que es el año en la que la firma de paz y libertad en Guatemala se dio a cabo. Entonces, aquí en el año 1821 finalizó la época colonial.
en la cual se conoce una institución, o bueno, podríamos considerar que es la institución, pero no era conocido como institución, sino como la Diputación Provincial, que era encargado del erario público y la administración en Guatemala. La Diputación Provincial podríamos considerar que es el primer nombre registrado. Ya para el 7 de octubre de 1825, 4 años después de la independencia, este cambia el nombre. Cambia el nombre de Dirección General de Hacienda. Posteriormente, en el año 1827, la Dirección General de Hacienda cambia su nombre a Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ya para para el 11 de marzo de 1945, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pasa, o más bien asciende a una categoría que se conoce como Ministerio. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Y ya para el año 1971, el Congreso de la República decidió cambiar su nombre a Ministerio de Finanzas Públicas, lo que es el actual ministerio que se encuentra en la actualidad, para reflejar bien las múltiples funciones que ejerce dentro del país. Todo esto se llevó a cabo mediante el decreto 106-71 del Congreso de la República, que fue publicado el 20 de diciembre de 1971. Podemos ver claramente aquí la construcción, aquí en estas dos imágenes, una de blanco y negro, y debido a que la época que fue tomada esta foto fue en el año 1973, no se estima exactamente la fecha, pero el mes fue febrero de 1973, bajo el gobierno del general Carlos Manuel Arana Osorio, quien ejercía como presidente. Posteriormente, ya para el año 1977, bajo el gobierno del general Eugenio Laugaret García, este edificio llegó a culminarse por sí misma, digo, por, por la construcción, ya que aquí finalizó la construcción y es el centro de operaciones que ejerce el Ministerio de Finanzas Públicas. Muy bien. Pasando a hablar sobre las funciones del Ministerio de Finanzas Públicas, MinFin, en pocas palabras es administrar el dinero del país, como por ejemplo, hacer el presupuesto del país, organiza cuánto dinero tiene el gobierno y en qué se va a gastar, como en hospitales, escuelas y carreteras. Controlar el dinero del Estado, que revisa las instituciones públicas, usen bien el dinero y no lo desperdicien, ¿verdad? También podría ser cobrar impuestos, ayuda a que el Estado reciba dinero por medio de impuestos para poder financiar servicios públicos. También pagar gastos de gobierno, se encarga de realizar pagos a trabajadores públicos y proyectos del Estado. Controlar préstamos y deudas, administrar el dinero de Guatemala que presta a otros países o instituciones y cómo se debe pagar. También sería supervisar compras del gobierno, que vigila las compras que hace el Estado para que sean legales y transparentes. Y llevar cuentas y registros, mantiene ordenadas las cuentas del gobierno para saber cuánto dinero entra y sale. Por último, podría ser también dar información a la población, que publica datos sobre cómo se usa el dinero público para que las personas puedan informarse. Bien, ahora pasando a hablar sobre la visión y la misión del Ministerio de Finanzas Públicas. Su misión sería ser como contribuir a una política fiscal sostenible mediante una administración eficiente y transparente de los recursos públicos para fortalecer el desarrollo social económico de Guatemala. Pasando de la visión, es de que miran que sean como una institución moderna, innovadora, eficiente y transparente en la gestión de las finanzas públicas. Esto proyectado para el año en 2032. Bien, ahora pasando a hablar sobre los objetivos del ministro y los viceministros del MINFIN. El objetivo del ministro de Finanzas Públicas
que sería dirigir, supervisar todas las dependencias del ministro, coordinar y elaborar el presupuesto general de ingresos y egresos del Estado, administrar correctamente los ingresos fiscales y financieros internos y externos del país, promover la transparencia y denunciar actos ilícitos contra el patrimonio público. También presentar planes de trabajo y memorias de labores al presidente de la República. Pasando a hablar sobre los objetivos de los viceministros, Walter Figueroa, su objetivo más concreto sería diseñar y coordinar la política fiscal y financiera del país, además de proponer normas para la correcta ejecución del presupuesto nacional. El objetivo de la viceministra Patricia Guachín sería optimizar los ingresos tributarios del Estado, evaluar el gasto público y analizar la política fiscal y la capacidad del endeudamiento del país. El objetivo del tercer viceministro, Carlos Melgar, sería garantizar la transferencia del uso de los recursos públicos y coordinar los procesos de adquisiciones y contrataciones del Estado. Y por último, el objetivo de la viceministra Débora Alvarado sería coordinar el presupuesto interno del ministerio y asegurar el uso eficiente, transparente y adecuado de los recursos financieros, materiales y tecnológicos. Podemos ver aquí claramente cómo está estructurado el organigrama estructural del Ministerio de Finanzas Públicas. Obviamente está aquí mencionado todo lo que ya explicamos y está estructurado de esta manera, desde el actual ministro y sus 4 viceministros, en las cuales ejercen diferente cargo cada viceministro. Asimismo, la mención de sus funciones. Luego, ya como punto final tenemos el marco jurídico, lo cual se distingue porque ya que el Ministerio de Finanzas Públicas tiene como base fundamental el decreto del 111-97 y entró en vigor en 1997 y constituye el marco legal central de la gestión financiera del Estado. O sea que esto está respaldado por leyes y decretos que sustentan el Ministerio de Finanzas Públicas. Su ámbito es de la aplicación y administración pública central, descentralizada y autónoma. ¿A qué me refiero con descentralizada? Es que cuando hablamos de central, es un centro de mando. Y cuando hablamos de descentralizarse, o sea que se reparte diferentes centros para poder planificarse y desarrollar la sostenibilidad de los recursos financieros del país. Muy bien, licenciada y compañeros quienes se tomaron la molestia de vernos en nuestro video. Para nosotros fue un gusto poder presentar este ministerio que es parte de todos los ministerios que hemos estado desarrollando. Entonces, les agradecemos antemano y muchas gracias. Gracias.